Sí. Muchas gracias a Penguin y a Teresa por la invitación. Y bueno, vamos a conversar de la falaz posteridad. Cecilia Méndez, la historiadora peruana, cuando le comenté que iba a presentar un libro que se llama La falaz posteridad de Teresa Ruiz Rosa, me dijo, está jugando con la falaz prosperidad de Jorge Basadre, ¿no? Yo le dije, no sé, de repente. Porque Teresa, y ahí quiero empezar con esto, nos plantea en su novela, también en otras novelas, una cantidad de referencias que son un desafío para lo que yo llamo un lector curioso. Para un lector que va a una novela y quiere pasar un buen rato, lo va a pasar, sin duda, porque va a leer la historia, pero para un lector curioso, como soy yo, por ejemplo, y otros amigos y amigas que conozco, algunos están acá en la sala, ¿no? La cantidad de referencias, empiezo por ahí, literarias, cinematográficas, teatrales, etcétera, 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 es enorme, ¿no? Yo he leído por segunda vez la palabra posteridad para esta presentación, la he vuelto a leer completa, y la vez pasada la leí para una entrevista en el Arriera, entonces a veces son lecturas un poco apuradas por el cronograma que tengo del programa, pero esta vez lo he leído también con apuro, pero me he quedado un poco, por momentos, abrumado por esa cantidad de referencias, ¿no? que, que lo que nos hablan es de una escritora que tiene un grado de, no solo de manejo, de conocimiento, sino de saber colocar esas referencias en el párrafo adecuado sin que al lector se le haga eso un problema, ¿no? Que creo que es lo que pasa a veces con autores que usan esta forma de escribir, que tienen esta forma de escribir, ¿no? Cuando de pronto nos está describiendo una situación y nos dice, esto sería como una película de Buñuel, ¿no? O a veces primero te mencionan los autores de Buñuel, y entonces uno dice, ah, Fernando Reyes es Buñuel seguro, y después por ahí te ayuda porque te dice, sí, es Buñuel, ¿no? O también otras, incluso no solo referencias a autores con nombres y apellidos, sino a pequeñas líneas, sea de poemas, sea de frases de alguna novela, que, como digo, de repente el lector desprevenido no las nota, pero un lector curioso sí dice, uy, ¿y esto quién lo dijo? ¿No? Entonces, eso es una primera cosa que yo quería plantearte, ¿no? Porque voy a plantear unos 5 temitas así para no hacer un rollo. No es mi idea, no es la idea de la conversación. Es decir, ¿cómo haces, Teresa, para poder, en una novela como esta, donde, no sé si todos saben la historia, ¿no? Se trata de no contar el detalle, pero acá hay alguien que quiere reivindicar a alguien, ¿no? Vamos a decirlo así, y hay varias historias que se van derivando de esa motivación central del personaje de Dora Bacaré, ¿no? Pero, ¿cómo haces para ir enhebrando todas estas referencias que no solo aparecen en la falaz posteridad, sino también, y eso lo conversaba con Felipe Reyes ayer sobre tu libro Estación Delirio, yo le decía, hay tantas referencias en Estación Delirio, ¿te acuerdas? Y ella me decía, sí, y me iba citando tal autor, tal autor, tal otro autor, tal película, y en ese caso Valeta además, ¿no? ¿Cómo logras hacerlo sin, digamos, llegar a un nivel que podría alguien decir, ay, esta escritora, qué pesada, que nos pone tantas referencias literarias? ¿Cómo haces cuando construyes tus novelas? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por estar aquí. Disculpen la tardanza. Estuve en una entrevista y luego, bueno, cruzar en Lima 4 kilómetros lleva 40 minutos. Ya eso no lo puedo cambiar. Y debo decir que pensé en Javier para este encuentro ahora porque sé que es un cinéfilo y esta novela tiene mucho de cine. Entonces las referencias, bueno, van saliendo, sinceramente no, yo no escribo con un programa ni con un programa en el sentido de algo que yo me
digamos, que decida exactamente qué voy a contar, en qué capítulos y eso, ¿no? No un programa de computador. Y, y van surgiendo porque yo tengo me gusta mucho ir averiguando cosas cuando escribo. Para mí cada novela es un viaje, ¿no? Entonces, si emprendes un viaje, pues quieres conocer todo lo posible en ese viaje, ¿no? Y yo lo voy integrando, lo voy adecuando a las circunstancias de la manera que a mí me suena natural, ¿no? Que no me, digamos, que me sirve para no perderme en ese viaje y que al mismo tiempo me ayuda a orientarme, claro, no perderme, pero que me hace gozar más del viaje, de los recovecos, digamos, de los lugares, ¿no? Y también sí me interesa mucho dijiste la palabra reivindicar, claro, hay tantos autores, tantos escritores, tantos pintores, tantos eh, músicos, compositores, cineastas, guionistas completamente olvidados, ¿no? Y sí me gusta pues recordarlos y sobre todo también como en este caso, si hay algunas, digamos, faltas en la transmisión, eh, bueno, decir cuáles son, ¿no? O cuáles creo que son, o por casualidad me he topado con gente que me ha explicado que son así. Y lo de Basadre, la verdad es que no había pensado en lo de Los Basadre, historiadores claro. han encontrado otra Sí, clave. pero es simpático que lo digan, pero no, a mí es la posteridad, pues es algo que siempre he escuchado ese término y me ha interesado reflexionar sobre qué cosa es la posteridad, qué es lo que queda de todo lo que uno hace o pretende hacer, etcétera, y falaz no es digamos, la falsa sería otra cosa, no es falaz más. Ahora, yo te quería preguntar, que para mí el tema, o sea, el tema central de tu novela eh, plantea una crítica muy fuerte a cómo se ejerce el poder. ¿Cómo se ejerce el poder? No solamente político, sino también cómo se ejerce el poder en el mundo de la cultura, en el mundo del arte, ¿no? El peso del nombre. Cuando de pronto, como tú has dicho, hay personajes que algunos son borrados exprofesamente por algún tipo de interés, otros son encumbrados a tal nivel, como Bertolt Brecht, los personajes Claro. de la obra central, ¿no? Que se vuelve intocable su memoria, ¿no? Y entonces no se le puede tocar. Y claro, yo soy alguien que critica mucho cuando ponen a los autores en los altares, ¿no? Hay varios autores peruanos que han sido colocados en los altares y Arguedas, por ejemplo, ¿no? Está en un altar, entonces cualquier crítica que uno le haga, bueno, o sea, en buen sentido, es mal tomada, ¿no? No se le puede tocar. Entonces, eso es una cosa que a mí me ha impresionado y claro, tú eres escritora, tú eres además traductora, o sea, te mueves en este mundo, ¿no? Ah, ahora, la pregunta es, ¿por qué escogiste a Brecht? Porque también tenía que ver con un tema de algunas ideas que tú tuviste cuando eras joven y de pronto ya no las tienes, digamos, como mucha gente también. Claro, aquí entre el público hay un compañero de colegio, que lo Ajá, veo puede desde dar entonces no fe. lo veía, puede dar fe de que tuvimos a Brecht en la secundaria, ¿no? Con Claro. el profesor Windelband, ¿no? Nos enseñaba los cuentos de Herkoner y todo eso. Pero en realidad fue por algo muy, muy concreto y muy específico, que yo conocí por pura casualidad a la hija de Zlatan Dudov, que era un cineasta búlgaro El olvidado. vivía el olvidado como guionista ahí, ¿no? Que vivía en Berlín, que hizo toda su carrera en Berlín, que trabajó con Brecht, pero eran pues los años 20, ¿no? Fines de los 20, era una época de mucha
de mucha convulsión, pero también de mucha riqueza en las artes, ¿no? Y entonces él había estado en Moscú y había tenido una experiencia increíble sobre todo con gente de teatro, porque eso era lo que más le interesaba en esa época, ¿no? Entonces llevaba lo más nuevo a Berlín en ese momento. Y le llevaba de paso a Brecht una carta de Vladimir Mayakovsky, que era un encargo que le hacía. Y entonces cuando fue a entregarle la carta, Brecht, que tenía unas antenas, por lo visto, muy atentas a todo, se dio cuenta, este joven es utilísimo para mí, ¿no? Y inmediatamente lo incorporó en su grupo y bueno, Brecht ya se sabe que se aprovechaba mucho, sobre todo de las mujeres que se enamoraban de él y trabajaban para él, pero también de los hombres, esta es una prueba, ¿no? Que caían en su fascinación, porque seguramente era un personaje fascinante, ¿no? Entonces, a mí me conmovió mucho digamos, esa obsesión que tenía la hija por reivindicar al padre, por reivindicar la obra del padre, que era un poco exagerada, si se quiere, porque, bueno, se trataba de decir, el guionista también fue, porque él figuraba igual como director de esa película. Y esa película tenía el mérito de ser una película muy eisensteiniana, ¿no? Del estilo, y al mismo tiempo la primera película de cine socialista de Alemania, ¿no? Entonces, ese era un peso enorme. Fue la primera y la última en la República de Weimar. Bueno, en la República de Weimar la última, ¿no? Después salió en la RDA. Entonces era una película que era un hito, un verdadero hito, además por la forma en que se produjo, por la gente, los jóvenes que trabajaron ahí, de puro entusiasmo, era algo muy especial, ¿no? Y entonces todo eso era idea de él, pero en lo que intervino Brecht fue en las canciones, pero por las circunstancias en esa época, por lo visto, convenía más que él figurase como el autor de todo. El problema empieza también cuando los herederos, los contratos que hubo, las herencias, lo que corresponde, ¿no? Y entonces, claro, de los herederos de Brecht hay una larga lista de procesos y de historias desagradables, por decirlo en una palabra, y tienen una vida que está muy bien económicamente. En cambio, esta señora pasaba penurias, ¿no? Y todo eso me pareció importante también de dejarlo por escrito. Entonces conseguí conversar con ella más veces, en fin, y así fue saliendo. Pero hay un tercer personaje que colaboró y ahí quisiera leerle solo un párrafo, porque es un escritor que quedó no solamente olvidado, sino que fue asesinado, ¿no? Por los soviéticos. Y entonces, bueno, las generaciones más jóvenes olvidaron a Otval, se llamaba él, por comunista. Al otro lado del telón se cayó sobre él porque su convicción y compromiso lo predestinaban a convertirse en víctima del estalinismo. Y Despierta Alemania, así se titula, ¿no? Un ensayo de casi 400 páginas, se hizo célebre en el mundo por la increíble página 353, ¿no? Entonces, en los procesos, o sea, me salto una parte en los procesos de Nuremberg, Rudenko, el general soviético que acusó, citó la página 353 del libro de Otval para avalar su acusación. Mayor paradoja imposible, porque Rudenko citaba como prueba de que mentes claras, antifascistas, dentro de Alemania, fueron capaces de analizar la situación y predecir todo el exterminio nazi que se venía, a una mente clara que ellos, al Rudenko echar mano de la cita y el mundo entero oírlo, ya habían exterminado años atrás en una de sus infames purgas, ¿no? Las purgas estalinistas. Entonces, eso también quería yo de todas maneras decirlo, ¿no? Y por supuesto de Otval solo tuve noticia a raíz de esta historia, de haber conocido a la hija de Dudov y demás, ¿no? Claro, porque la novela es un ejercicio de memoria, ¿no? Se va construyendo a partir de estas conversaciones, ¿no? Se va develando la historia, digamos, ¿no?
Pero claro, es un momento en el cual los años 30 en Alemania y luego los años de la guerra y la Guerra Fría, son tiempos que, digamos, norteamericanos, cierta literatura han mitificado y nos han dado una suerte de estereotipos de eso, ¿no? Y claro, y lo que uno ve cuando lee tu libro y cuando lee la biografía o las memorias de escritores húngaros, búlgaros, polacos, rumanos, alemanes de aquella época, ¿no? Y rusos también, ucranianos, etcétera, es la cantidad de situaciones límite a la que estos individuos estuvieron sometidos, ¿no? O sea, porque se fugaban de un lado, porque eran antifascistas, pero también los perseguían, porque los cambios políticos llevaban a que hubiera persecución. Claro, son gente que vivió muchas vidas y muchas de esas vidas terminan o en los procesos de Moscú en algunos casos, o en las cárceles en otros, o en un exilio al cual nunca pueden volver. Dudo vuelve a la República Democrática Alemana, ¿no? Vuelve de Suiza, siendo el búlgaro, ¿no? Brecht también vuelve, pero en otros términos. Porque también es interesante eso que tú planteas ahí en la novela, ¿no? Claro. Y el propio Ottwald, la forma en que a él lo secuestran de una manera que parece realmente increíble, ¿no? Le preguntan, le dicen, no me acuerdo bien cómo lo describo, pero le han robado un reloj, una cosa así, ¿no? Sí, entonces, vamos a la comisaría. Vamos a la comisaría a comprobar si es verdad o no, y ahí no sale nunca más. O sea, ya lo llevan a los campos y todo eso. Ya, que él va por buena gente, en realidad, porque no tenía que ir, ¿no? O sea, por confiado. Entonces, son situaciones que uno piensa que son inverosímiles, pero pasaron así, ¿no? Y claro, Dudo vuelve cuando ya se instaura la República Democrática Alemana y vuelve además con muchas ganas de seguir haciendo cine, ¿no? Porque él en el exilio también hace cosas, ¿no? En Suiza, vivió en Ascona, tuvo posibilidad de continuar, pero claro, él quería hace ya algunas películas. Pero ya era otro cuando vuelve. ¿No? Otro, claro, o sea, la experiencia del exilio y la guerra lo cambia. Lo cambia, pero al mismo tiempo tiene todavía una, digamos, se puede sentir bien todavía en la RDA, ¿no? O sea, cree que puede decir algo y hacer algo ahí. Y eso lo anima, porque en el fondo lo que él quiere es un artista que lo que quiere es poder ejercer su condición de artista. ¿No? Y eso está claro y lo mismo pasa con Brecht, ¿no? O sea, iba a ir primero a Múnich, pero claro, hubo una oposición para que. Claro, y tampoco se podía quedar en los Estados Unidos de McCarthy. Lo estaban persiguiendo ya, no podía, ¿no? Entonces, en la RDA, en la República Democrática Alemana, le dan muchas facilidades. Tiene ahí, e incluso puede publicar fuera, en Occidente, digamos, en la República Federal de Alemania, puede publicar sus obras también. Claro, porque pensaba justamente en que a veces con mucha facilidad, casi como anacrónicamente, se emiten juicios muy categóricos sobre escritores, pensadores de esa época, ¿no? Sin terminar de tener claro ese contexto que vivieron, claro. ¿No? Para mí esa es una cosa que es esencial, sí, que no se tiene en cuenta, pues además perseguidos, el propio Brecht, ¿no? O sea, se tuvo que ir a Dinamarca, a Finlandia, a Suecia, a Finlandia, hasta llegar a Estados Unidos, ¿no? Fue todo un peregrinaje y claro, sí que fue siempre consecuente en seguir contra viento y marea su teatro, sobre todo. Él era un hombre de teatro, básicamente, y buen poeta, ¿no? Y a la vez empresario. Era un buen empresario de sí mismo. Completamente, pero lo que sí no era, y eso es lo que decía pues Dudo, lo que me había contado también la hija, ¿no? Él no podía pensar en imágenes cinematográficas, no era un hombre de cine. Pero claro, se había dado cuenta que el cine era el nuevo medio, que eso era lo que había que hacer y quería hacerlo de todas maneras, pero
no era un guionista, era incapaz de pensar de ese modo. Y esa era la gran contradicción con Duro, ¿no? Pero él, lo que se demuestra al final es que él firma el contrato sin ser, sin ser coautor del guión, y luego desaparece esa página. Es una cosa muy extraña. Claro. Ahora, quería pasar a un tema que tiene que ver también con Alemania, ¿no? Porque tú también haces un ejercicio de memoria en torno al muro, ¿no? Claro. Y a lo que significó el muro, ¿no? En ese momento, y cómo este personaje Dora, frente a algunos de los, cuando están leyendo este libro donde están los nombres de las víctimas que trataron de cruzar el muro, Sí. relativizaba, digamos, las situaciones, ¿no? Claro. Sí, pues, es que eso también es, bueno, yo he vivido décadas, ¿no? En Alemania, y son temas que nunca se terminan, que nunca se agotan, porque cada experiencia es diferente, ¿no? Y cada perspectiva también. Entonces, claro, ella era una mujer que había vivido siempre en la RDA, desde que regresó del exilio. Ella nació en el exilio, nació en Suiza. Además, su madre era alemana, el padre búlgaro, y, y claro, solo conoce de Alemania la RDA. Entonces, esos son sus parámetros. Y claro, viviendo ahí, pues ha ido a Praga, le encanta Praga, porque además su formación era de historiadora del arte y de formación teatral, pero de crítica teatral, ¿no? Entonces, siempre estaba pendiente de todo eso, pero cae en una depresión en algún momento, y es muy bonito lo que contó, que de pronto fue a una exposición así, salió un poco de su letargo para ir a una exposición y se encontró con una foto de su padre ahí, como cineasta, eso, ¿no? Y entonces eso la hizo recuperar un poco todo lo que significaba para ella, y recordar esto, lo otro, y así fue saliendo también de ese estado de, digamos, amorfo casi. Pero como el arte en sí la ayudó a reencontrarse consigo misma. Claro, pero hay también una suerte de, además de esta demanda de reconocimiento, también hay una suerte de obsesión con el legado, ¿no? Sí. Y con algo que me llamó la atención, eh, es el tema de los documentos. No sé si porque tú eres arequipeña y hay mucho abogado y magistrado, ¿no? Mucho jurisconsulto, como dicen esa palabra, pero el tema de los documentos, ¿no? Estos momentos en que ella llega sí, es que con su bolsa llena de documentos. Eso no es inventado, No, claro, es pero, una descripción de ella. Sí, ella, claro, porque era a lo único que ella se podía aferrar era a esos papeles, era increíble, y no los quería soltar, no quería ni dejar que los fotocopiaran, y al mismo tiempo necesitaba, claro, ya estaba un poco, sí, había perdido un poco también a veces digamos, el piso, ¿no? Con estas cosas, pero era, era una persona completamente, eh, digamos, para ella tenía sus ideas de justicia y de ética muy claras, y entonces no podía soportar que eso se vulnerase de ninguna forma. Eso era algo que la desquiciaba. Y al mismo tiempo también era consciente de que, porque yo la conocí a ella en el 89, ¿no? Ya había pasado todo lo que sabemos. Entonces él era consciente de esa caída, y era como que se hubiera quedado ella también sin ese suelo, ¿no? Porque en su situación, desde luego, estaba peor que en la RDA, porque tenía una pensión mísera, se tuvo que ir caminando, cruzando toda la ciudad. Para eso era como del pasado, su figura, su aspecto, y bueno, porque no le alcanzaba el dinero, no prendía la luz a partir de las 6, en invierno que oscurece tan temprano, ya pues ya se acostaba para madrugar, qué sé yo, esta y escena vivía tan simpática de que van a verificar porque no puede haber un consumo tan tan bajo de bajo. energía en una Sí, casa, ¿no?
sí. O sea, porque no tenía sí, ningún... y no tenía nevera, ¿no? Colgaba de la plancha ventana de las cosas, la plancha de juguetes, sí, pues entonces todas esas cosas. Y eso lo he visto en más personas, ¿no? O sea, por ejemplo, recuerdo una actriz en Rostov, ¿no? Que durante en los tiempos de la RDA, pues ella actuaba regularmente, era una buena actriz, tenía un sueldo, no ganaba demasiado, pero tenía cómo vivir honesta, decente y alegremente, ¿no? Y luego pasa esto y están, bueno, tienen que ir a limpiar suelos a casas de ricos, porque no, si no hay una puesta en escena que les paguen bien, ¿qué hacen? ¿No? Entonces, esa ha sido una realidad también, que por supuesto Occidente no la proclama, ¿no? Claro. Pero es parte del tema, ¿no? Ahora, paso a otra dimensión. Pero quizás un detalle, sí, ¿no? dale. Lo del muro que mencionaste Sí. antes. ¿No? O sea, eso del ¿Estuviste muro... la víspera? ¿No? Estuve, sí que estuve. La víspera. La víspera, sí. ¿Fuiste? Por idiota, sí. Tenía que haber quedado por responsable, porque Ese tenía es una titular beca. ¿El titular cuál es? ¿Qué? El titular. De verdad, después me arrepentí tanto. Digo, ¿cómo puedo haber sido tan? Pero acababa de llegar hace una semana, había ido para escuchar a Enrique Vilamatas, que tenía ahí la última presentación de una gira, y habíamos sido muy amigos, y antes de, bueno, en fin, entonces dije, pues la beca, ¿no? Yo se supone que tengo esta beca para estar ahí asistiendo a clases, entonces me regreso en autostop, además, y cae, pues al día siguiente, pero ya se sentía, ya estaba todo muy, y por eso hice todo un recorrido en el tren interurbano, ¿no? Para ver, en fin, fue eso, pero lo que quería decir es que ella, yo descubrí de casualidad en una vitrina ese libro que decía Muertes. Es como un memorial, ¿no? Un libro. Sí, que lo tengo. Entonces ahí venía, era el recuento de todas las personas que habían intentado cruzarlo y habían sido asesinadas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, había el caso de una señora de 80 años que sale, y ella me decía, la hija de Dudo me decía, pero es que suicida hacer algo así, ¿no? Que no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? O sea, ¿cómo ¿no? se le ocurre, si ¿no? Si está, si está claro, tranquila acá. Claro, ¿no? O que vea pues alguna otra forma. Entonces son ese tipo de contradicciones. También uno se pone en el pellejo de la que está desesperado, quiere ir a ver a su familia, en fin, ¿no? Pero ella tenía siempre así una mirada más, curiosamente, a pesar de su especie de locura, tenía una mirada muy sensata en cosas así. Y dura, además, Y dura, o endurecida, sí. ¿no? Por la vida que había tenido. tenido. Endurecida, sí. Sí, y lo curioso es que después de que salió la novela, de que salió en alemán, yo empezaba a ver que ya se habla más de Dudo, ahora se ha hecho una gran exposición, hay unos búlgaros o sea, de la ciudad donde él nació, ahora en Berlín, que me han llamado, que quieren que hagamos algo. Lo que sí me dio muchísima pena es que cuando por fin pude publicar la novela y quise dársela y todo, ella ya había fallecido. Me dio mucha pena, ya era mayor. Y está enterrada en el mismo cementerio que está Brecht, que está en el Weigel, que está su padre, y está ella también. El famoso de la Chaussee-Straße. Ahora, quería pasar a otro elemento de la novela, que es el humor. Y pasamos a Silvia. Dejamos a Dora. Ay, Silvia. ¿No? Porque la novela, claro, hemos estado conversando sobre temas densos, ¿no es cierto? Es una historia densa. Pero de pronto a Silvia le pasa de todo le pasó, así fue. Eso también es así, bueno, textual, o hay algo de imaginación. Ya ni me acuerdo. Pero es un recurso, digamos. Es que claro, uno tiene que reírse, pues eso es elemental en la vida. Si no te ríes, y si solo te ríes de los demás, tampoco está bien, tienes que empezar por reírte de ti mismo, ¿no? Me decía mi padre siempre. Entonces, lo importante es que haya, digamos, un balance, ¿no? Para que lo terrible se pueda digerir y y lo que es cómico tampoco se convierta solo en una payasada, ¿no? Sino que tenga, bueno, lo que decía pues mi querido Dürrenmatt, el balance, lo tragicómico al final, ¿no? Porque
que así es la vida también, ¿no? Nos matamos de risa. Luego ¿Y cuándo te das cuenta que has logrado el balance? Cuando estás escribiendo y... cuando releo y me da risa o me parece una idiotez o me parece guachafería o no sé qué, lo cambio y así hasta que me guste, pues, hasta que me guste, claro. O sea, en realidad mi medida es mi propio gusto. Pocas veces voy a alguien a leer así a mitad porque es un lío también, porque entonces empieza a irse por otro lado. Cada persona tiene una percepción, una opinión diferente, una idea diferente, o quiere decirte algo con la mejor voluntad, pero en realidad no, y luego piensas, pero de repente tiene razón, y así. Entonces mejor uno mismo, y ya cuando hay una versión que le has dado 1000 vueltas, ya pues empezar a escuchar otra cosa. De preferencia del editorial, ¿no? Ahora, Sí, Arequipa. Arequipa no puede no aparecer, no puede. ¿no? Y aparece mucho en la novela. Pero además de Arequipa, con todas las cosas hermosas de Arequipa que hemos estado hace poco ahí juntos conversando también, ¿sí? Está esta experiencia del cineclub. Sí. Quería que habláramos de eso un poco, Claro, ¿no? falta Martita Méndez, ¿sabes? Y me he acordado que su hermana también sale en la novela, con otro nombre. ¿No? Este cineclub Sí, ahí a pues, mitad de los 70 en a mitad Arequipa. de En la los época de 70. los cineclubs acá también en Lima, ¿no? Claro, pero en Arequipa no había, pues otros. Hubo ¿Cómo era hacer un cineclub en Arequipa? José Antonio Portugal. O sea, antes estuvieron, hay que recordar, los hermanos O'Brien tenían un cineclub más pequeñito, ¿no? Más, digamos, no tan estructurado, trataban ellos ahí de estar por ahí, pero el que realmente montó, organizó y puso alma, corazón y vida y nos captó y fichó a todos los que amantes del cine que andábamos por ahí fue José Antonio Portugal, que hace cine documental, Claro. ¿no? Pues José Antonio nos convenció y bueno, fueron unos tiempos para mí muy felices. Todos ellos eran en realidad mayores, que yo era todavía colegiala, terminaba, era chibola, sí, realmente. Y la hermana de Martita pues había comprado en el ejército un jeep de remate que le faltaban las puertas. Y entonces, como le faltaban las puertas, era más fácil que cupiésemos todo el cineclub que había. Sí, esa escena es muy buena. Y así nos trasladábamos, de verdad. Nos reuníamos en la trastienda de la imprenta Portugal, ¿no? De José Antonio Portugal, de su mamá, ahí confabulábamos todo y después fuimos, por ejemplo, al aeropuerto a recibir a Pablo Guevara, que le invitamos para que nos diera un curso de apreciación cinematográfica. O sea, queríamos realmente que el cine llegase bien a la gente, ¿no? Claro, o sea, tenían habían asumido una misión, una ¿no? misión completamente. Eran unos misioneros de la cinematografía. Del buen cine. Del buen cine, exacto. Y Pablo se alojó en casa, o sea, todos poníamos, y era todo pues de verdad por amor al arte, ¿no? Yo me acuerdo cuando Jimena le reservé un sitio para ver Buster Keaton, cómo se reía, era maravilloso, porque era así películas que no daban en el cine, ¿no? ¿Cómo hacían? ¿Cómo las conseguían? Bueno, con las embajadas. Con las supongo, embajadas, ¿no? Y también en la Universidad Agraria, en La Molina, curiosamente tenía una enorme cineteca, ¿no? Que hace poco hemos hablado no me acuerdo con quién, ¿no? Había una gran cineteca y entonces José Antonio había hecho ese contacto y lo invitamos también al director, tú sabes el nombre, ¿te acuerdas? Hace poco, creo, no me acuerdo ahora el nombre, pero lo invitamos también, y hacíamos ciclos de películas de diferentes países, de diferentes temas, de diferentes épocas. No, fue una época realmente, o sea, una etapa para mí muy, muy bonita, ¿no? Con esa dinámica de debate que había antes. Terminaba la película claro, y había debate y llegaban a veces los compañeros del magisterio. Había de todo, sí, había de todo. De patria, de vanguardia, de bandera. Pero era todo así bien emotivo y sobre todo disfrutaban del cine.
Yo creo que ha habido gente que de verdad ha aprendido a ver películas gracias a ese cine. Y teníamos la sala que se acababa de abrir, que ahora se llama, y aquí también hay presentaciones ahí, donde fue la de García Montero, se llama Teatro Arequepay, Ah, ¿no? sí. Bueno, pues en esa época, que está justo frente a la compañía, en esa época se llamaba Auditorio Municipal. Y, y teníamos eso, y estaba, se llenaba generalmente, ¿no? No. Y un poco para que Y los era muy amigos barato. sepan qué películas te acuerdas así que llevaron, o qué ciclo, los Bueno, más... bueno, me acuerdo, por ejemplo, del ciclo polaco, de Johanna de Los Ángeles, una joya del cine. Otra de La pasajera de André Moon, que lo mataron pues a él, no la terminó, esa la presentamos, por ejemplo. Luego Rashomon, todo Kurosawa, después Buñuel, por supuesto, yo qué sé, muchísimas, de verdad que muchas películas. Yo no sé si alguien quiere ahora hacer algún comentario, alguna pregunta acá a Teresa, para abrir un poco la conversación también con los amigos que nos acompañan. Un poco calladito. Les hemos contado mucho ya de la novela, creo. Nos hemos sido demasiado. No sé si alguien tiene algún... Marisa seguro que es cinéfila. Sí, sí, además iba a hacer un cineforo en baile, o sea que estoy pensando, tratando de activar el cineforo allá que no existe. Y no me interesa, no he leído tu novela todavía. Mucha ganas de leerla. Tampoco es la pantalla grande del cine. Es a los oscuros. Entonces, es esa nostalgia en primer lugar, ¿no? De ver eso, cine, no de a toda velocidad que pasa en el siguiente capítulo de la serie, no, sino cine, disfrutarlo. Y por supuesto lo que dices tú, la conversación, ¿no? Porque claro, ahora se supone que hay miles de comentarios y cosas, pero es todo justamente virtual. Entonces no hay digamos, ese pequeño enfrentamiento, lo que decías antes, ¿no? De los parques o lo que fuera, ya solamente hay de manera virtual y entonces uno no da la cara. Yo creo que hay una gran diferencia en cualquier tipo de discusión, de conversación, de trato humano entre dar la cara y no darla, ¿no? El papel aguanta todo, pero las redes aguantan mucho más, las pantallas y todo esto aguanta más. Entonces, eso sí es algo que falta. Y además, también hacíamos pues unos pequeños, imprimíamos, ¿no? 4 páginas explicando un poco, contando, en fin, una pequeña introducción, ¿no? A cada película. Y eso también era un trabajo bonito y era algo que ayudaba a contextualizar todo, porque y como eran casi todas películas extranjeras, había que dar algo más de información por eso. Y eso ahora tampoco se tiene tanto, ¿no? O sea, en los festivales de cine sí, en San Sebastián seguro, pero además que por cierto hay una parte aquí en esta novela que, que tengo citas en euskera, ¿no? Casi al final. Porque casi al final, sí, porque me encontré en Barcelona con un prospecto justamente de Culebampe, de esta película de lo que se trata, que la habían presentado en el Festival de San Sebastián, y estaba ahí el texto en castellano y en euskera, y creo que también en inglés, y ya no pude resistir la tentación de poner unas cuantas frases. Bueno, en un contexto que más o menos funciona, ¿no? Debería pedirte que las leas, pero... Entonces, sí, pues todo eso es esa comunión también. Yo lo colectivo, ¿no? Lo colectivo, la vivencia colectiva y la libertad de expresión en el mejor sentido, ¿no? De poder discutir sobre eso y aclarar a veces cosas que no. Pero además el cara a cara. El cara a cara. ¿No? Es diferente, ¿no? La diferente. conversación virtual que... Sí, no, el cara a cara. Por eso quería de todas maneras que estuviéramos aquí. Insistía, ¿verdad que insistí bastante. No sé si alguien tiene algún otro comentario. No sé. Sobre el cine, yo he pensado que el cine de, bueno, hace unos años era como una ceremonia, ¿no? Como una misa casi, en otro sentido, ¿no?
y que era un grupo grande y toda la gente estaba emocionada desde la oscuridad hasta que terminaba, ¿no? Y era una cosa así masiva, ¿no? Y eso también, aparte del debate, ¿no? Claro, y encima se ha sustituido en los cines que todavía quedan con popcorn, lo cual es un espanto, ¿no? O sea, yo popcorn no, gracias. El cine, en mis tiempos no era así. No sé. Bueno, ¿y cómo? Yo he comenzado preguntando, ¿no? A partir de la experiencia del Cineclub, ¿no? Aparte de estos debates más políticos que habían y que tú los mencionas en el libro, ¿no? ¿Cómo acogía la gente las películas? Porque claro, no eran las clásicas películas que podían ver en los cines que también habían en Claro, Arequipa, digamos, ¿no? claro. Las películas más norteamericanas, quizás, ¿no? ¿Cómo se acogía ese cine? Que era un cine distinto. Sí, tenían muy buena acogida porque cada vez había más socios en el Cineclub, ¿no? Que siempre se apuntaban, al final de las películas había la posibilidad de que hubiera más socios. Y entonces ese era el mayor indicador de que les gustaban, de que querían seguir en eso. Y sí, sentían que se les abría un mundo realmente. Y iba mucha gente joven, iban muchos estudiantes y de lo que hoy serían en Lima los conos, digamos, iban también. ¿Hay algún, también atrás? Gustavo. Gustavo. ¿Cuál es tu relación con la traducción de tus propias novelas? Uy, Con la Siendo tú traducción. traductora. Bueno, en este caso es una... Yo escribí también la novela en alemán. Fue una experiencia muy eh, límite, casi podría decir, porque no, yo no soy escritora alemana, ¿no? Pero estoy en el sindicato de escritores en Alemania. Me invitaron hace años cuando recién iba poco, cuando publiqué mi primer libro allá. Y entonces en un momento dado había unas becas de creación, pero de Düsseldorf, que era la capital del estado donde estaba yo, del Land, pero la condición eran 6 meses de beca, lo cual para mí era pues un lujo enorme poder tener una beca así, pero la condición era que escribieras en alemán. Entonces pensé, ya pues escribo en alemán, o sea, veo cómo lo hago y escribo en alemán. Entonces lo que hice, tenía ya una versión así más o menos, ¿no? Todavía incipiente, pero digamos un tercio de lo que después fue esta novela, la tenía escrita en español, entonces la vacié al alemán, simplemente copié sin diccionario ni nada, hice un trasvase y a partir de ahí seguí escribiéndola en alemán hasta que la terminé. Lo curioso es que resultó un poco diferente que esta. Sí, pues por eso también tiene otro título y todo, resultó diferente. ¿Cómo se llama en alemán? En alemán se llama Der Fragt nach Kuhle Wampe y tiene además un subtítulo, Von der Liebe und anderen Gemeinheiten. Eso quiso el editor de todas maneras y es divertido porque es, ¿quién se pregunta ahora por Kuhle Wampe? Tiene que ser más exhaustiva, ¿no? Que lo que había sido en español, que no fue tanta. Y, y para mí fue una experiencia muy, muy valiosa, muy interesante, porque claro, era saber, a ver hasta dónde llega mi alemán, ¿no? Como para que me publiquen, ¿no? Y de hecho, pues no solo la publicaron, quedó nominada a un premio en Alemania ahí, pero no tuvo el premio, pero bueno, una nominación no estaba mal. Y tuvo también un par de buenas críticas y tal, y sí, me invitaron a varios sitios a presentarla, qué sé yo. Pero eh, hay un detalle bien concreto y es que el alemán tiene equivalentes de muchas palabras, de muchos términos, con raíz latina, que fue de una reforma que se hizo en tiempos ilustrados y esto. Entonces, claro, yo como soy de lengua materna española, tiendo a usar esos términos, pero entonces resulta que no son tan idiomáticos para los alemanes, ¿no? O sea, me pasó, por ejemplo, la perseverancia, que es una palabra clave aquí. Y puse naturalmente perseverance, que existe
en alemán. Y la editora de mesa ni conocía el término. Después, claro, yo le demostré que existía. Me dice, pero no lo usamos. Lo conocen los Lo doctores. conocen los doctores, ¿no? O sea, entonces, los claro, filólogos. los filólogos. Entonces me pasaba eso. Entonces pensé ya, está bien, hice el intento, vale, salió todo. Después he escrito cosas más cortas, ya para antologías y porque estaba hay un pen club, pero del exilio, ahí, ¿no? Entonces, que fue donde estuvieron justamente Brecht, Stefan Zweig, un montón de autores que admiro mucho, y me habían invitado a formar parte de ese pen, ya pues con mucho gusto, ¿no? Entonces, para esas publicaciones de ellos sí he escrito un par de cosas más directamente ya, ¿no? Pero con otros traductores es pues difícil porque no dominas tanto la otra lengua, ¿no? Como para saber ahora, por ejemplo, que estuve en el País Vasco, en Vitoria, había llevado, me quedaba un ejemplar de la palabra, perdón, de Nada que Declarar, recién traducida al francés. Y claro, a mí me gusta mucho, pero claro, no puedo saber. Y justo había una francesa ahí, profesora, que se acercó y miró y ya me había hablado ella antes y le dije, a ver, ¿qué tal le suena, no? Esto, a ver, dígame, porque yo no sé. Y entonces le gustó, por ejemplo. Eso, claro, me dio mucho gusto saberlo porque no sabes, pues no puedes tú mismo juzgar. No tengo en ninguna lengua extranjera el dominio que en mi lengua materna a ese nivel. Definitivamente no. Sería falso afirmar que sí. Mucho que me guste y todo. Puede ser interesante eso. El hecho de que hayas hecho eso, he trabajado muchos años como traductor y es cierto que es imposible encontrar a veces los equivalentes exactos, pero tu manera de finalmente de escribir, de estructurar, es como que si fueras un poco otra escritora. Eres tú, claro. Eres otra. Entonces también es interesante. Es muy bonito eso, claro, ¿no? Y de hecho, volviendo a lo que me pasó con esta novela, de hecho está muy de moda, o sea, escritores, por ejemplo, ¿no? De lengua materna turca, de lengua materna incluso griega, pero sobre todo rusa y tal, tienen muchísimo éxito escribiendo un poco como lo que sería nuestro castellano andino, digamos, ¿no? O sea, con el alemán hacen eso, ¿no? O sea, mezclan nomás lo que hay, lo que esto, aunque no sea muy correcto, aunque está, y salen unos híbridos muy interesantes, ¿no? Y eso hay un boom de eso ahora, ¿no? Pero claro, a mí no me sale por eso, por lo que expliqué antes, porque con cultismos no funcionaría, ¿no? Pero volviendo a lo otro que dices, sí, pues es muy bonito la diferencia, y por eso es que aquí me pude disparar, porque yo era la autora, ¿no? La diferencia cuando traduces algo es que tienes que tener respeto por el original, tienes que tener un gran respeto. Y aunque te quieras ir un poco por otro lado, si no es de verdad eso, no es pues honesto, porque tú lo que tienes que hacer es traducir, no reescribir. Es un balance que sí es delicado porque a uno le gustaría, ¿no? Y de hecho no voy a citar ahora, pero hay traducciones que dicen no solo las malas lenguas que son mejores que el original, ¿no? Y hay otras, claro, que son grandiosas, ¿no? O sea, la famosa traducción de Cortázar de Memorias de Adriano, ¿no? Es una maravilla, no pierden nada si lees el original, ¿no? Pero claro, no siempre son... Borges, que cuando hizo la antología de la literatura fantástica, que cambió el título a algunos de los cuentos, algunos de los nombres de los cuentos, porque él decía que sonaban mejor. Yo ya se iba más allá, pero ahí yo te quería hacer... Pero eso sí es frecuente, ¿eh? Lo de cambiar los títulos sí es frecuente y creo que es legítimo también, ¿no? Porque tiene que ver con digamos, con la cultura de la lengua de recepción, ¿no? Entonces sí. Ahora, pero te quería hacer una pregunta, para acordar de algo, porque lo hemos conversado en Arequipa. Creo que es importante porque tú estás reeditando tus libros, ¿no? Tus libros anteriores, acá con los amigos del Penguin. Pero digamos, y tú me decías que tú eras, pues, los libros son como tus hijos, ¿no? Y que a veces uno puede, pues, decir, bueno, esto puede cambiar. En el caso de la falaz posteridad, ¿cambiaste el texto? ¿Hiciste cambios, ajustes?
Cambios no, simplemente agregué algunas cosas que no conocía antes, porque eso también pasa con los libros de investigación. O sea, me lo preguntaste también Sí, por sí, el sí. copista, ¿no? Exacto. O sea, en el copista, curiosamente, esta ya es la cuarta edición en una editorial diferente y no he cambiado, ni agregado, ni quitado, ni nada. Claro. Pero porque ahí no hay investigación. Pero en los libros que hay una investigación que va surgiendo, además, que no es, como dije al principio, algo que me propongo, pero que va surgiendo por la curiosidad y por todo eso, pues ya está el libro publicado, la novela ya está en las librerías y de pronto me entero de cosas que no sabía o que son nuevas, que se acaban de publicar. Pero que tienen que funcionar en la que novela. tienen que Bueno, funcionar, claro. Ahí ya viene pues el oficio. Eso. Bueno, Algo se aprende en tú 30 tienes años. mucho oficio. Bueno, algo se tiene que aprender en 30 años. Sí. Bueno, nada, terminamos con eso, estas frases de Teresa. Muchísimas gracias a Teresa por la conversación y yo agradecidísimo por tu invitación y a todos ustedes por su presencia y por sus comentarios. Muchas gracias. Un aplauso para ustedes. Teresa, muchas gracias a todos ustedes por haber participado en esta estupenda conversación. De hecho, que sabemos de que se repita cuando Teresa tengas a alguien visitarnos. Teresa, que siempre recibe, siempre querida. Y nada, a todos ustedes, muchas gracias. Teresa va a firmar, ¿sí? Tanto de esta novela de Plaza Autoridad, de lo que así que nada, muchísimas gracias y nuevamente unas palmas para nosotros.